Este es el metraje de Israel Rincón, un exintegrante de Sinaloa, momentos antes de enfrentar la ira de El Chapo por cambiar de bando. Sus ojos aterrados apuntan directamente a la cámara colocada sobre un trípode frente a él, que está a punto de grabar su tortura. Aquí están los 10 métodos de tortura más brutales de El Chapo. Diciembre de 2008. Un escondite remoto en las montañas de Sinaloa. Un hombre se arrodilla frente a El Chapo, con el rostro ensangrentado e hinchado. Este es Israel Rincón Martínez, conocido como El Guacho. Apenas unas horas antes, era un miembro respetado del cartel de Sinaloa, pero ahora es un traidor que está a punto de enfrentarse al hombre más peligroso de México. Como a los días que lo agarraron, hicieron la punta a ellos, largados, Durante este tiempo, El Chapo estaba involucrado en una guerra total contra el cartel de los Beltrán Leiva. Fue entonces cuando Rincón cometió la traición máxima al cambiar de bando. Y para El Chapo, la deslealtad era un pecado que debía pagarse con gritos y carne arrancada. Lo que ocurre a continuación sería descrito más tarde en testimonios judiciales como un procedimiento estándar dentro del cartel de Sinaloa. El Chapo no solo supervisa estas sesiones de tortura, las dirige él mismo, sentado lo suficientemente cerca como para ver el rostro de Rincón retorcerse de dolor. Pero lo que es aún peor es quien está junto a él, sus hijos mayores, Iván y Jesús. Observan sin emoción mientras su padre actúa, porque esto también es una lección sobre cómo la familia maneja a los traidores. La tortura comienza de una manera sencilla. Rincón está atado a una silla metálica en el centro de una habitación vacía, rodeada únicamente por paredes de concreto. Un miembro del cartel se acerca con cables conectados a la batería de un automóvil, y cuando el Chapo asiente, el hombre coloca las pinzas en el cuerpo de Rincón. En cuanto la electricidad lo golpea, los gritos de Rincón se escuchan de inmediato. Entre las descargas, el Chapo le hace preguntas sobre la traición, preguntas que Rincón no tiene otra opción más que responder. Bueno, le digo, ¿usted con quién está, chavalón? Le dijo. Pues yo estoy con su hermano, le dijo, y con el señor. No, aquí que no va a estar aquí con el Chapo, digo, con la prima, le dijo. Aquí no va a estar con la prima, le dijo. ¿Usted va a estar con mi hermano o no va a estar con nadie a la verga? Me dijo. Oiga, le dije, ¿pero por qué está pasando? Así como le estoy diciendo, me dijo, a la verga, le dijo. O va a estar para acá con nosotros, o si no, diga de una vez. Verga, dijo, me van a matar aquí. Cuando Rincón ya no pudo soportar el dolor, perdió el conocimiento. Ahora bien, la mayoría de los interrogatorios terminarían aquí, pero en lugar de detener a sus hombres, el Chapo simplemente le hizo una señal a un doctor que esperaba en la esquina. El doctor avanzó con una jeringa llena de adrenalina, clavó la aguja directamente en el pecho de Rincón, forzando a su corazón a seguir latiendo. Fue entonces cuando Rincón comprendió que la pesadilla apenas estaba comenzando. Este ciclo continuó durante horas. Los hombres de El Chapo lo electrocutaban hasta que no pudiera soportarlo más, y luego el doctor lo reanimaba. Más preguntas, más electricidad y más gritos. El video de la tortura de Rincón sería subido más tarde a internet como una advertencia para cualquiera que considerara traicionar al cartel. Y en cuanto a Rincón, su cuerpo, o lo que quedara de él, jamás fue recuperado. En el mundo del cartel, la reputación lo es todo, y mediante estas demostraciones de violencia extrema, el Chapo se aseguró de que la suya estuviera construida sobre el miedo puro. Pero la resurrección médica era solo uno de los métodos en el arsenal brutal de El Chapo, y conforme su imperio creció, también lo hizo su creatividad para infligir dolor. Enero de 2017, una ubicación secreta utilizada por los Chapitos, los hijos de El Chapo. Dentro del complejo, tigres hambrientos caminan dentro de sus jaulas esperando su próxima comida. Y no tendrán que esperar mucho. Una ofrenda está por llegar. Para este momento, El Chapo había sido arrestado, pero su legado brutal continuó a través de sus hijos, y mientras él estaba en prisión, ellos elevaron la violencia a niveles completamente nuevos y mucho más aterradores. They have fed some of their victims, dead and alive, to tigers belonging to the Chapitos. Iván y Alfredo Guzmán, dos de los hijos mayores de El Chapo, desarrollaron una afinidad particular por las mascotas exóticas, especialmente después de que quedó claro que su padre ya no estaba allí para protegerlos. Pero no se trataba de símbolos comunes de estatus, también eran armas. Is this like a common thing for narcos? Sí, es muy normal porque pues es una manera de mostrarle esta entidad.
La práctica era tan simple como salvaje. Rivales capturados, informantes o prácticamente cualquiera que se cruzara con el cartel era llevado a propiedades donde se encontraban estos tigres. A veces las víctimas ya estaban muertas, a veces no. La DEA descubriría más tarde evidencia de que los chapitos a veces usaban estas ejecuciones para probar la potencia de sus drogas. In another instance, those defendants experimented on a woman they had been ordered to shoot. Instead, they injected her repeatedly with fentanyl until she overdosed and died. Las víctimas eran forzadas a ingerir la sustancia, y sus reacciones y el tiempo de muerte eran registrados cuidadosamente. Y en el improbable caso de que sobrevivieran, eran encerradas en una jaula con estos tigres. Este método cumplía múltiples propósitos. Les proveía una manera fácil de deshacerse de cualquier evidencia, generaba intimidación y, por encima de todo, les ofrecía una forma perversa de entretenimiento para los miembros del cartel que observaban. La directora de la DEA, Ann Milgram, resumiría la operación más tarde. La muerte y la destrucción son centrales en toda su operación. El cartel de Sinaloa es una red que alimenta la violencia y la muerte a ambos lados de la frontera. Los hijos de El Chapo heredaron tanto el negocio de su padre como su gusto por la crueldad. Mientras la mayoría de los hijos podría rebelarse contra sus padres, los Guzmán abrazaron ese legado y luego lo llevaron a extremos aún más oscuros. Pero por impactantes que fueran estos métodos, ni siquiera eran las técnicas de tortura más elaboradas en el libro de jugadas del cartel de Sinaloa. 2006. Otro escondite en las montañas de la Sierra Madre. Un miembro de un cartel rival, cubierto de quemaduras provocadas por encendedores y planchas de ropa, apenas reconocible, es arrastrado frente a El Chapo. Isaías Valdés Ríos, también conocido como Memín, uno de los guardias de mayor confianza de El Chapo, testificaría más tarde en la corte sobre lo que ocurrió a continuación. Un testimonio tan gráfico que el juez interrumpió diciendo: ¿podríamos tener menos narrativa, por favor? El Chapo ordenó que el prisionero fuera colocado en un gallinero, afuera, en el aire de la montaña, donde las temperaturas caían casi hasta el punto de congelación por la noche. Allí, el hombre permanecería durante días, hasta que incluso los propios hombres de Chapo empezaron a verlo como un exceso. Le dijimos al señor Joaquín que este hombre tenía un mal olor porque se estaba descomponiendo de una manera... Pero eso hizo poco para persuadirlo de detener la crueldad. Cada pocas horas, el Chapo visitaba a su cautivo, haciendo preguntas sobre las operaciones rivales. Y cada vez que las respuestas no le gustaban, lo cual sucedía siempre, el Chapo le disparaba, apuntando cuidadosamente a zonas no letales para prolongar el sufrimiento tanto como fuera posible. Después de días de este tratamiento, con las heridas del hombre infectándose y su cuerpo fallando, el Chapo decidió acabar con él. Pero no terminó ahí, porque fue entonces cuando Memín recibió la orden de hacer lo impensable. El Chapo le entregó una pala, y Memín entendió el comando de inmediato. Tenía que enterrar al hombre mientras aún estaba vivo. Negarse no era una opción, porque tan solo dudar podía ponerlo en el mismo hoyo que estaba a punto de cavar. Así que Memín comenzó a remover tierra bajo la mirada vigilante de El Chapo. Una vez que el hoyo fue lo suficientemente profundo, arrastraron al hombre, apenas consciente, hasta el borde. El prisionero, de alguna manera aún con vida a pesar de días de tortura, no pudo hacer más que mirar hacia arriba, indefenso, mientras las primeras paladas de tierra cubrían su rostro. El hombre murió lentamente bajo la tierra, incapaz de respirar, mientras el Chapo observaba hasta que todo terminó. Ahora bien, por su participación en este y en incontables otros actos de crueldad, Memín recibía aproximadamente $175 por semana, dormía en el suelo, estaba disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, y presenció horrores que lo acompañarían mucho después de convertirse en testigo del Estado. A veces casi no comía, incluso cuando el señor Joaquín descansaba en su cabaña. Yo intentaba descansar también, pero tenía una pequeña radio conmigo, y él decía: Memín, ¿qué dijo fulano? Memín, dile esto a fulano. La necesidad de control de El Chapo se extendía a cada aspecto de su operación, incluyendo la forma en que sus enemigos morían. Pero para algunas víctimas, la muerte era solo el comienzo de su horror. Enero de 2010. Los Mochis, México. Los trabajadores del ayuntamiento llegan y encuentran una bolsa plástica en la entrada.
Dentro hay una imagen que los perseguirá para siempre. Un balón de fútbol cubierto con piel humana, con un rostro aún reconocible, sostenido por costuras. Días antes, Hugo Hernández, de 36 años, había sido secuestrado en el vecino estado de Sonora. Tenía conexiones con el cartel de Juárez, lo que lo convertía en enemigo de El Chapo. Pero lo que ocurrió entre su secuestro y el descubrimiento de sus restos revela un nivel de sadismo calculado que impactó incluso a los investigadores más curtidos. Hernández no solo fue asesinado, fue desarmado sistemáticamente como si fuera un juguete. Su torso se encontró dentro de un contenedor plástico en una ubicación, y sus brazos, piernas y cráneo fueron hallados en otra caja en otro sitio. Pero nada se comparaba con lo que dejaron en el ayuntamiento. El rostro de Hernández había sido cuidadosamente removido de su cráneo y luego cosido sobre un balón de fútbol. Acompañando el grotesco trofeo había una nota con un mensaje simple: «Feliz Año Nuevo, porque este será tu último». Informes posteriores indicaron que El Chapo supervisó personalmente esta atrocidad, removiendo el rostro y aplicando las costuras él mismo. El mensaje era claro: cruza al cartel de Sinaloa y ni siquiera la muerte pondrá fin a tu servicio como advertencia para otros. Pero aunque estos asesinatos podían ser personales, a veces El Chapo prefería delegar el tren, pero en cambio se convierte en su peor pesadilla. 2010. Una pequeña iglesia en México donde una ceremonia de boda está en marcha. La novia y el novio intercambian votos, rodeados de familiares y amigos. Debería ser el día más feliz de sus vidas, pero en cambio se convierte en su peor pesadilla. José Antonio Jaguar Marrufo, el sicario de mayor confianza de El Chapo, llega con su equipo. Los invitados gritan cuando hombres armados irrumpen en la iglesia. No están ahí por dinero y no están ahí por drogas. Han venido por el novio. Frente a su nueva esposa y a su familia, el novio es capturado, junto con su hermano y su tío. Luego son arrastrados fuera de la iglesia, aún vestidos con sus trajes formales, y subidos a vehículos. Y aunque la razón detrás de esta irrupción sigue sin estar clara hasta hoy, está bastante claro que fue algo personal. El Chapo autorizó el secuestro él mismo, asegurándose de que el mensaje no solo llegara a su objetivo, sino también a todos los que lo presenciaron. Para el Jaguar, este era solo otro día en el trabajo. Como el ejecutor preferido de El Chapo, había desarrollado una especialización en tortura y exhibiciones públicas de violencia. Se enorgullecía de su trabajo, firmando sus asesinatos como un artista. El Jaguar había transformado su casa en una instalación dedicada al sufrimiento, y antiguos asociados la describirían después en testimonios judiciales, llamándola una sala de asesinatos insonorizada. Me llevó una vez a una casa, donde el piso era completamente blanco, de azulejos. Ahí es donde mataba gente. Y era esta atención al detalle lo que lo hacía invaluable para El Chapo. Mientras el líder del cartel podía ser impulsivo en su violencia, el Jaguar aportaba planificación y precisión a la tarea de destruir seres humanos. Los cuerpos de sus víctimas aparecían por todo Sinaloa, con frecuencia acompañados por mantas que nombraban sus supuestos crímenes contra el cartel. Por brutal que pudiera ser El Chapo personalmente, su disposición a emplear especialistas como el Jaguar demostraba su enfoque empresarial incluso en los aspectos más oscuros de su operación. Pero a veces, incluso El Chapo quería encargarse de las cosas él mismo. 2007. En lo profundo de las montañas de Sinaloa, dos hombres se arrodillan frente a El Chapo. Son miembros de los Zetas, un cartel rival formado inicialmente por exsoldados de fuerzas especiales. Su entrenamiento militar los hacía oponentes formidables, pero ahora no son más que dos cuerpos para que El Chapo los destruya. Estos hombres habían sido capturados y entregados a El Chapo como un regalo de sus sicarios. Y lo que siguió demostró que, a pesar de su posición en la cima de una enorme empresa criminal, El Chapo aún mantenía un enfoque personal hacia el castigo. Según Isaías Valdés Ríos, el mismo sicario que anteriormente fue encargado de enterrar vivos a los rivales de El Chapo en nuestro capítulo anterior, El Chapo golpeó personalmente a ambos hombres durante horas con una pesada rama de madera, así como con la culata de su rifle. Esta golpiza continuó mucho más allá del punto en que los hombres podían resistirse o incluso moverse. Eran completamente como muñecos de trapo. Sus huesos estaban totalmente rotos. No podían moverse, y Joaquín seguía golpeándolos con esa rama y también con su arma. Mientras la golpiza continuaba,
el Chapo ordenó preparativos para la ejecución de los hombres. Sus sicarios cavaron un hoyo y lo llenaron de madera, creando una enorme pira. Luego, los miembros inconscientes de los Zetas fueron atados a la parte trasera de vehículos todoterreno y arrastrados hasta el borde de la fosa ardiente. A pesar de su condición, ambos hombres aún estaban conscientes cuando llegó el momento final. Sosteniendo su AK-47 bañada en oro, el Chapo se acercó al primer hombre, colocó el cañón contra su cabeza y gritó obscenidades antes de finalmente apretar el gatillo. El segundo hombre sufrió el mismo destino momentos después. Ambos cuerpos fueron arrojados al fuego. Esta participación personal en la violencia separaba a El Chapo de muchos otros líderes de carteles que preferían mantener distancia del derramamiento de sangre. Pero por muy involucrado que estuviera El Chapo, sus hijos llevarían este enfoque personal hacia la violencia aún más lejos. 2017. Una ubicación secreta en Sinaloa. 2 oficiales de la Policía Federal Mexicana han sido capturados por los hijos mayores de El Chapo. Para este momento, El Chapo está bajo custodia, esperando su extradición a los Estados Unidos. Y sus hijos han tomado el control de partes de su imperio, decididos a demostrar que pueden ser tan despiadados como su padre. Los oficiales están atados a sillas, pero lo que sigue lo vuelve aún más perturbador. En un testimonio detallado en la corte, los fiscales describen el horror que estos hombres soportaron. Durante aproximadamente 2 horas, ellos torturaron a la víctima número 5, insertando un sacacorchos en los músculos de la víctima, arrancándolo de sus músculos y colocando chiles calientes en sus heridas abiertas y en su nariz antes de ser ejecutado con un disparo en la cabeza por Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Este tipo de tortura es especialmente malvada porque crea heridas que no matarán inmediatamente a la persona, pero que causarán un dolor insoportable durante largos periodos de tiempo. Y lo que lo hace peor es que parecía una técnica practicada, lo que solo puede significar que había sido utilizada antes y perfeccionada con el tiempo. Después de horas de este tratamiento, Iván Guzmán ejecuta personalmente al oficial con un disparo en la cabeza. El segundo oficial recibe un trato similar antes de ser asesinado también. Ambos cuerpos son luego abandonados cerca de un motel junto a una carretera. El testimonio en la corte reveló que los chapitos habían desarrollado sus propios métodos preferidos de tortura, incluyendo electrocución y simulación de ahogamiento, y no los usaban únicamente contra miembros de carteles rivales, sino contra cualquiera que los desafiara. Personas como oficiales de policía, deudores e incluso familiares inocentes de sus objetivos no estaban fuera de sus límites. Y en cierto modo, los hijos habían superado a su padre en crueldad. Mientras la violencia de El Chapo a menudo era calculada para causar impacto, los chapitos parecían disfrutar del sufrimiento que provocaban. Es bastante obvio que los chapitos aprendieron bien de su padre, pero no eran las únicas figuras crueles en el mundo de El Chapo. La manzana no cayó lejos del árbol, y la huerta de El Chapo creció en un suelo hostil. Y la brutalidad de sus enemigos solo lo inspiró a llevar los límites de la crueldad aún más lejos. 1978. Guadalajara, México. Héctor El Güero Palma Salazar, uno de los aliados más cercanos de El Chapo, es arrestado y encarcelado en los Estados Unidos. Para la mayoría de los criminales, la prisión significa protección para sus familias en el exterior. Pero para los miembros de carteles, significa vulnerabilidad. Palma había escalado posiciones dentro del cartel de Guadalajara con El Chapo a su lado, ganándose el apodo de El Güero gracias a su tez clara y cabello rojizo. Su encarcelamiento creó una oportunidad que sus enemigos no tardaron en explotar. Mientras Palma se encontraba tras las rejas, incapaz de proteger a su familia, un narcotraficante venezolano llamado Rafael Clavel Moreno vio una oportunidad. Trabajando para el cartel de Tijuana, Clavel ideó un plan más brutal que simplemente matar a Palma. Destruiría todo lo que Palma amaba. Clavel sedujo a la esposa de Palma, Guadalupe Leija Serrano. Después de ganarse su confianza, la convenció de retirar $7 millones de las cuentas de Palma. Para Guadalupe, este era el comienzo de una nueva vida, pero para Clavel era solo el primer paso de una elaborada venganza. Una vez que obtuvo el dinero, Clavel decidió que Guadalupe ya no era útil, y lo que ocurrió a continuación demostró los niveles de crueldad del cartel. Clavel asesinó a Guadalupe, pero no había terminado. Quería que Palma sintiera un dolor inimaginable.
decidió remover y preservar su cabeza en una nevera llena de hielo. Luego organizó que la nevera fuera entregada a Palma en prisión, acompañada de una nota que se burlaba de su impotencia. Pero el horror no terminó ahí. Clavel aún tenía acceso a los 2 hijos pequeños de Palma, un niño de 5 años y una niña de 7. Los niños fueron secuestrados y llevados hasta la frontera entre Venezuela y Colombia. Allí, en un puente, Clavel arrojó a ambos a su muerte. Sus cuerpos fueron recuperados días después. Cuando el Chapo se enteró de lo que le ocurrió a la familia de su amigo, tomó nota. La lección era clara. La familia era tanto una fortaleza como una vulnerabilidad en el mundo del cartel. El Chapo adoptaría tácticas similares contra sus enemigos, asegurándose de que nadie cercano a sus objetivos estuviera a salvo de su venganza. El ciclo de venganza entre carteles se intensificó a partir de entonces. El mensaje era claro: no había espectadores inocentes, no había familiares protegidos y no existían límites para la crueldad que podía infligirse. 2011. Un almacén aislado en las afueras de Culiacán, México. En el interior, grandes barriles plásticos cubren las paredes. No están llenos de químicos para la producción de drogas, sino de algo mucho más aterrador. Este es el lugar donde algunos de los enemigos de El Chapo simplemente desaparecen. Entre los métodos más horrendos en el arsenal del cartel de Sinaloa está el baño de ácido, una técnica que les permite deshacerse de cuerpos de una forma casi imposible de rastrear. El proceso es simple. Las víctimas son sumergidas en barriles llenos de ácido sulfúrico o sosa cáustica, químicos capaces de disolver tejido humano en cuestión de horas. Las víctimas a menudo observan cómo otros son disueltos antes que ellas, sabiendo que su propio destino ya está sellado. Los químicos queman la piel al instante al entrar en contacto, causando un dolor inimaginable mucho antes de que finalmente llegue la muerte. Para el Chapo, estos baños de ácido cumplían múltiples propósitos. Primero, permitían deshacerse de los cuerpos en un periodo relativamente corto, sin dejar evidencia que las autoridades pudieran utilizar. Segundo, enviaban un poderoso mensaje a los enemigos de que cruzar al cartel no solo significaba la muerte, sino la completa desaparición. Y tercero, creaban una leyenda de horror que se extendía a través de historias susurradas, reforzando la temible reputación del cartel. Antiguos miembros del cartel han testificado que el Chapo a veces mantenía a las víctimas con vida durante las fases iniciales, bajándolas lentamente al ácido empezando por los pies. La víctima permanecía consciente mientras sus extremidades inferiores se disolvían, experimentando un dolor tan intenso que muchos suplicaban por una bala mucho antes de que el ácido alcanzara sus órganos vitales. Pero mientras los baños de ácido eliminaban la evidencia física, el Chapo a veces quería pruebas de su trabajo para compartir con otros, y su siguiente método proporcionaba exactamente eso. 2009. Una habitación tenuemente iluminada en algún lugar de Sinaloa, México. Una cámara está preparada sobre un trípode, apuntando a un hombre atado a una silla. En la era digital, el Chapo entendía el poder de la evidencia visual. Las ejecuciones grabadas en video se convirtieron en una práctica estándar, sirviendo como advertencias, así como herramientas de guerra psicológica. Y estas muertes no eran rápidas, tampoco. La víctima era obligada a confesar sus crímenes contra el cartel de Sinaloa. Incluso se les ofrecían guiones para asegurarse de que hablaran claramente sobre los mensajes de El Chapo respecto a la lealtad y las consecuencias de la traición. Pero lo que hacía estos videos particularmente efectivos era su distribución. Inicialmente compartidos entre los miembros del cartel como prueba de trabajos completados, eventualmente llegaron a audiencias más amplias a través de las redes sociales. Y el hecho de saber que la propia muerte podría convertirse en contenido viral añadía otra capa de tortura psicológica para las víctimas. Las ejecuciones en video de El Chapo generalmente seguían un formato estándar. La víctima, ya golpeada y torturada, decía su nombre y sus supuestos crímenes. Reconocía la justicia de su castigo y advertía a otros que no cometieran los mismos errores. Luego, la ejecución procedía, a veces con una bala y otras veces con algo más lento y visualmente más dramático.
Y quizá la parte más perturbadora era cómo estos videos normalizaban la violencia extrema, porque aquello que antes habría sido impensable se convirtió en algo rutinario para los miembros del cartel. Las barreras entre presenciar, participar y finalmente liderar tales ejecuciones se fueron erosionando gradualmente, creando nuevas generaciones de asesinos insensibles a niveles cada vez mayores de brutalidad. Y a medida que la tecnología evolucionó, también lo hicieron estos videos. Lo que comenzó como imágenes granuladas filmadas con cámaras de mano, eventualmente se convirtió en producciones en alta definición, con múltiples ángulos e incluso algún tipo de edición básica. La documentación de la muerte se había convertido en otro proceso empresarial dentro de las operaciones del cartel, sistemática, estandarizada y escalofriantemente profesional.